Buenos días a todos los que nos visitan por primera vez, a los que nos ven por las redes sociales, sean bienvenidos todos. El tema del día de hoy lo he titulado El carácter de un discípulo de Cristo. El carácter de un discípulo de Cristo. Primeramente vamos a comenzar viendo qué es el carácter. Según el diccionario normal, principalmente se refiere al conjunto de cualidades, rasgos que determinan la forma de ser, de actuar de una persona o de un grupo, diferenciándola de los demás. Y en ello vamos a ver 4 puntos. En estos 4 puntos seguimos en la parte del diccionario normal. Punto número 1, personalidad y comportamiento. El carácter de una persona es la suma de los rasgos psicológicos y patrones de comportamiento que se desarrollan a lo largo de su vida. Esto incluye el cómo piensa, el cómo se siente, el cómo actúa y cómo se relaciona en su entorno. Entonces, Pedrito es la persona en base a su personalidad y comportamiento al cual todos llegamos a conocer, que es divertido, que cuenta muchos chistes, que él no miente. Esos son rasgos y características de su personalidad. Punto número 2, fuerza y determinación. Tener carácter también significa tener la voluntad y la determinación para actuar según las propias convicciones, incluso ante la adversidad. Y más adelante vamos a ver a qué se refiere con esto. Condición a naturaleza. Un objeto, situación o ley puede tener carácter de algo. En este caso, si lo vemos ante una situación, yo demando a lo mejor de cierta manera decir, necesito este mueble y es de carácter urgente. ¿Me explico? O de carácter lucrativo. Alguna cierta situación puede tener que el carácter, el objetivo de cierta situación se presenta pues para bienes o para objetivo de ganancias. Y el punto número 4, el signo en informática. ¿Okay? Recordemos, estamos en el diccionario todavía. Signo en informática. En informática, un carácter es un elemento básico de información, lo que representa un símbolo, una letra, un número, una puntuación o un espacio. Ahora, habiendo visto eso, todos conocemos lo que es a, más, menos, y eso es lo que determina el carácter y le da el significado. En resumen, la palabra carácter varía según el texto, el contexto, pero en general se refiere a las cualidades distintivas, a lo que distingue a una persona, a una cosa o una situación. Ya vimos ahorita lo que es carácter en la base del diccionario normal, secular. Ahora vamos a ver el carácter según la Biblia. ¿Qué es lo que nos va a definir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y actuar? Para ello, el carácter se refiere a la cualidad moral y ética de una persona, manifestada a través de sus acciones y actitudes. El carácter, hermanos, no es algo innato. No nacemos con el carácter ya pulido, sino que es algo que se desarrolla, es algo que se va formando a través de ¿qué? De las situaciones que vamos pasando. Es en ese desierto cuando Jesús lo toma y nos va moldeando en ciertas situaciones. También ese carácter lo vamos a ir desarrollando en qué tanto estamos apegados al Señor, qué tanto estamos reflejando el carácter de Cristo en nosotros. Es ahí en donde el carácter, al no ser innato, se va desarrollando. Es prácticamente la cualidad moral personal. Repito, es la cualidad moral personal. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos conocemos a Bernabé. En Hechos capítulo 11, versículo 24, vemos que envían a Bernabé.
a Samaria. Pero en los rasgos acerca de Bernabé, ¿qué dicen? Que era de carácter bueno, que era puro, era estable y responsable. Era un hombre de integridad. Estos son rasgos del carácter. ¿De quién era Bernabé? Porque sabemos que no iban a enviar a cualquier persona, a alguien que no fuera maduro, a alguien que no estuviera listo para la tarea. Entonces, en sentido contrario, alguien de carácter malo, podemos ver a un Herodes. Todos hemos escuchado de Herodes, o de la dinastía de Herodes, ¿cierto? Entonces, eso, un Herodes Antipas, por ejemplo, podemos ver que su carácter no era el adecuado, no era maduro, sino todo lo contrario. Lo que podemos ver en la familia de la familia herodiana era de que algo, un rasgo característico de su carácter hizo que todos estuvieran mal. Y es la soberbia. El creerse mejor que los demás, el no necesitar de Dios, y eso los llevó a su ruina. Recuerden que la soberbia es parte de un rasgo del carácter. Ahora, así como hay carácter bueno y carácter malo, también hay carácter débil y carácter fuerte. Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ver lo que es el carácter débil. Un rasgo del carácter débil es la impulsividad. Ser impulsivos. Reaccionar de forma precipitada sin pensar en las consecuencias. ¿Cuántos hemos actuado así, de esa manera? Impulsivos. Porque ya se me cerró alguien en la calle, ya quiero rebasarlo, ir a 200 kilómetros por hora y rebasarlo y dejarlo ahí. Y no se puede. Estamos actuando de manera impulsiva. ¿Cuántos hemos reaccionado mal ante alguna situación en el trabajo o con la familia? Muchísimas veces. Ese es un carácter débil. Inseguridad, otro rasgo. La falta de confianza en sí mismo hace que lo que lleva a nosotros mismos a depender en tomar decisiones en base a otras personas. ¿Ok? Es la inseguridad. ¿A qué me refiero con esto? En el círculo de personas en que llegamos a estar, a lo mejor ellos ya tienen el teléfono, el último modelo, un carro nuevo, o incluso en la manera de cómo ellos se comportan, que no es la mía, se ve influenciada, mi comportamiento se ve influenciado en base a las personas. ¿Por qué? Porque quiero tomar parte de ese grupito. ¿Ok? Esa es inseguridad, no tener seguridad de mí mismo. Y eso es lo que me lleva a tomar decisiones erróneas. Porque no consulto a Dios e incluso me llega a perjudicar en el trabajo, en la familia. Por ser inseguro, por tener un carácter débil. También podemos ver otro rasgo que es vulnerabilidad. La vulnerabilidad es ser fácilmente afectado por las emociones o situaciones adversas. Repito, ser fácilmente afectado por las emociones o situaciones adversas. Para ello vamos a ver un ejemplo de lo que acabo de mencionar del carácter débil. ¿Cuántos se acuerdan de Santiago y de Juan? En Marcos capítulo 3, versículo 17, el Señor ahí los nombra Boanerges, que es en arameo, y eso significa hijos del trueno. ¿Pero por qué lo hace? Debido a su carácter impulsivo, también apasionado, pero a final de cuentas denota que en su rasgo de carácter no estaban pulidos todavía. Apenas los había llamado. Y en esa situación lo vamos a ver en Lucas capítulo 9, versículos 51 y 56. El por qué quizás también Jesús los llamó hijos del trueno. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, y dice: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén.
envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iban camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Nosotros podemos llegar a actuar como ellos. La justificante de ellos pudo haber sido buena. ¿Por qué? Porque los samaritanos se negaron hacia con Jesús. ¿Sí o no? Pero ¿es una justificante el reaccionar de esa manera? No, porque lo único que vamos a buscar es que el Señor nos reprenda también. En que no estemos haciendo las cosas correctas. El ser impulsivos. Eso es algo que en nuestro actuar no nos va a llevar a reflejar el carácter de Cristo. Lo que Cristo quiere que reflejemos nosotros. Aun cuando sea la justificante un medio, pero no lo es. A diferencia de un carácter fuerte, ¿cuántos de nosotros no crecimos con algo de que esa persona ni le hables porque te va a gritar? O ni le digas nada o no le consultes ni le preguntes porque ya te dijo de lo peor. No, tiene un carácter fuerte. Y no, eso es todo lo contrario. Carácter fuerte, un rasgo una característica del carácter fuerte es el autocontrol. Es la capacidad que tenemos para regular las emociones y acciones, evitando reacciones impulsivas. Y eso cuesta muy caro si uno no lo hace. También, otro punto es la firmeza. El mantenerse fiel a los propios valores y principios, tomando decisiones claras y coherentes. Repito, firmeza es mantenerse fiel a los propios valores y principios, tomando decisiones claras y coherentes. Antes de llegar a actuar, tengo que ser fiel, firme en mis principios, en lo que yo creo, en quién soy, en qué es lo que se pueda decir de mí por mi actuar. Y por ello vamos a ver un ejemplo de ello, de esto. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Nueva traducción viviente. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderos y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. David tenía un carácter, y no un carácter débil. Tenía un carácter fuerte. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Autocontrol, porque David era guerrero. Ya había peleado contra leones, contra osos. Él pudo bien tomar la lanza y clavar a Saúl. Se la pudo haber regresado. La justificante. En la ley, ojo por ojo, diente por diente. Yo la aplico, pero no lo hizo. Muchas veces el Señor permite esas situaciones para trabajar en nuestro carácter y para demostrarnos que no estamos siendo bien discípulos de Cristo.
A final de cuentas, David estaba teniendo una prueba ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a regresar? No, él siguió tocando. Él siguió tocando el arpa. Siguió tocando para alguien y para aquel que había tentado contra su vida. Muchos de nosotros hemos pasado situaciones en las cuales no está en juego nuestra vida, sino nuestro ego. Nuestro ego, el que nos digan, tú no puedes, o tú no eres competente, y ya sale nuestra carne. Sale nuestro Herodes, sale nuestro Nerón. ¿Qué queremos hacer? Desquitarnos con lo que tengamos y como podamos. Pero estamos teniendo y demostrando un carácter débil y no un carácter fuerte. También hay rasgos característicos de este carácter que Dios pide de cada uno de nosotros, siendo discípulos de Cristo. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. En la palabra de Dios nos enseña cuáles son estos rasgos del carácter de un discípulo de Cristo. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda también a desarrollar estos rasgos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Repito, estos son rasgos característicos de un discípulo de Cristo. Y solamente podremos llevarlos a cabo si dejamos que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe, que nos vaya renovando nuestra mente y que estos rasgos que menciona la palabra de Dios pasen a ser nuestros. Que los hagamos vivos, que los vivamos día a día. Ahora, si queremos y deseamos tenerlos, porque una cosa es que estén escritos, pero hagamos caso omiso. Todos tenemos y llegamos a esa meta, tenemos que llegar a esa meta. ¿Cuál es? La estatura del varón perfecto que es Cristo. Y Cristo tiene un carácter fuerte. Esos son los rasgos que él menciona. Rasgos claves del carácter de un discípulo. ¿Qué vimos? El amor. Muchos dicen que es el primer fruto y se considera que es la fuente de lo cual brotan todos los demás. El amor. El amor no es la clase de amor que nosotros pensamos, el filios o el eros, acerca de la hermandad o de la amistad. O de que te quiero porque pues tú me das, yo te doy. O porque estás bonito o bonita, yo te quiero. No. Con Jesús, con Dios, es un amor ágape. Entrego aún cuando me pagas mal. Te doy, aunque no lo merezcas y sin que me hayas dado nada. Es dar sin recibir absolutamente nada a cambio. Es ese amor en el cual es un rasgo característico que tenemos que tener. Porque muchos podemos decir, sí, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi hermano, pero pues ese es un amor normal. No estás dando absolutamente nada más de lo que pues, ¿a cuánto su mamá no los ama? O sus hermanos, o sus esposas, sus esposos. Está siendo recíproco, no demostrando ese amor ágape. Otro rasgo característico es la integridad. La integridad es actuar con honestidad, con transparencia y coherencia entre lo que piensas, entre lo que dices y lo que haces. Si yo pienso siempre en la palabra de Dios, digo que soy hijo de Dios, pero no lo hago, no estoy siendo íntegro. Si digo a los mil vientos, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy discípulo de Cristo, pero no actúo como tal, no estoy siendo íntegro en mi manera de vivir. No estoy siendo íntegro en mi día a día. Otro rasgo característico es la humildad. En la humildad es reconocer la propia limitación que tenemos como criaturas de Dios
y la dependencia absoluta de Dios, evitando en nosotros la arrogancia y el orgullo. ¿Por qué? Porque tengo el carro que tengo, la casa que tengo o el trabajo que tengo por méritos propios. No, es por pura gracia. Porque si el Señor te cierra la llave del oxígeno, ahí quedaste. Todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia. Eso es actuar con humildad y no con arrogancia. Porque lo que tenemos no es nuestro. ¿Quién conoce a alguien que se haya llevado sus pertenencias cuando se muere? Nadie. Absolutamente nadie, ni la ropa que tenemos. Y eso es ser humilde. No actuar con arrogancia. Mansedumbre es otro rasgo característico, que es responder con calma y paciencia ante las provocaciones o dificultades, evitando la ira y la agresividad. Respiro 3 veces. Me calmo. Pienso lo que voy a decir. ¿Qué dice la palabra? Sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Porque ahí está la sabiduría de Dios. También podemos ver otro rasgo que es la fidelidad. Ser leal y confiable en las relaciones interpersonales y en el cumplimiento de las responsabilidades. Primeramente, tenemos que tener algo en cuenta y muy claro, como discípulos de Cristo. Ser fiel a Dios antes que a mi amigo, antes que a mi hermano, antes que a mi madre o a mi padre. Porque si el ser fiel a ellos implica serle infiel a Dios, entonces yo prefiero ser fiel a Dios aunque me dejen de hablar. Aunque se vuelvan mis enemigos, no me importa. ¿Quién quiere tener de enemigo a Dios? Yo no. Prefiero de tener amigo a Dios, ser fiel a Dios siempre. Ese es un rasgo característico de un discípulo de Cristo. Todas estas características, estos rasgos que acabo de mencionar, es a lo que todos debemos de aspirar a desarrollar en nuestro día a día. No es fácil. Y el Señor no nos va a quitar esas situaciones difíciles. No lo va a hacer. Porque cada vez que viene una y pasamos, viene otra. Porque eso que ya pasamos, pues ya lo tenemos, pero todavía viene algo más. Y así va a ser toda nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago y Juan, cuando fue el llamamiento en Marcos, no terminaron siendo lo que fueron en ese momento. En ese momento, el Señor les dijo, hijos del trueno. Y cuando vemos, ¿quién es el apóstol del amor? Juan. El desarrollo del carácter, como nosotros, hijos de Dios, discípulos de Cristo, como dije ya, es acompañado y viene acompañado de pruebas. Hay veces que como hijos de Dios quisiéramos tirar ya la toalla. Porque a veces la vida no es fácil, el día a día. No es fácil, pero no es imposible. Nosotros tenemos una esperanza fácil, que está con nosotros siempre, es el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros queremos que ese carácter que el Señor realmente espera de nosotros, lo reflejemos? Para ir pasando por esas pruebas, ante las situaciones o las circunstancias que sean, no importando cuál sea. ¿Cómo va a ser? Dependiendo de cómo también le voy a responder a mi hermano, o a la persona que ya me habló mal, o a aquel que ya me enteré que está hablando de mí a mis espaldas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a decir? Cuando ya no hay dinero, cuando todo se nos voltea, cuando todo comienza a ir mal. Es ahí en ese desierto donde Cristo actúa. Y muchas veces permite que estemos ahí, que sigamos ahí y no nos saca de ahí porque no queremos aprender. Porque estamos siendo egoístas. Estamos siendo altivos al decir, no te necesito, yo puedo y yo sé cómo hacerlo. Pues sí, no vas a salir de donde estás y no vas a pasar a la siguiente etapa hasta que no aprendas. Pueden pasar una semana, puede pasar 10 días,
puede pasar un mes, pueden pasar años. El pueblo de Dios, un lugar que les tomaba 40 días, les tomó 40 años, por su carácter. Por su carácter. Ahora les pregunto, ¿qué tanto queremos tener ese carácter de Cristo? Cada uno de nosotros. ¿Qué tanto? ¿Solo un poco? ¿Nada? ¿O completamente todo? Pero con ello conlleva el pasar ese desierto, esas pruebas. ¿Queremos la vía fácil o la vía difícil? Ahora también les pregunto, ¿ustedes creen que es importante el carácter en la vida cristiana? Por supuesto, el carácter es fundamental porque refleja la relación del creyente con Dios y afecta para bien o para mal su testimonio ante el mundo. De lo contrario, estaremos nosotros dando un mal testimonio a los demás y nuestra manera de conducir se verá reflejada en nuestro servicio a Dios. Y yo al decir nuestro servicio a Dios no me refiero solamente aquí en la iglesia local, me refiero a nuestro día a día. Porque ahora todos tenemos que ser ofrendas a Dios, vivas, en nuestro día a día, todos, porque todos somos discípulos de Cristo. Ahora, todo eso es lo que nos va a llevar a conducir justamente el carácter de Cristo. Nos va a llevar a reflejar ese carácter. En las cosas que digamos que vamos a hacer, en las cosas que vamos a cumplir, o simplemente decimos, sí lo voy a cumplir, sí lo voy a hacer, pero no lo hago. Todas esas cosas y la unión de qué tan apegados estemos al Señor se va a ver reflejado en nuestra manera de conducirnos. Si estamos apegados a Dios o no. ¿Por qué? Porque en el hecho de que ya estás mintiendo, en el hecho que estás incumpliendo algo que prometiste y no lo estás haciendo, es muy difícil que estés teniendo una buena relación y estrecha con Dios. Si comienzas a ser permisivo en ciertas situaciones, sabiendo que estás mintiendo, sabiendo que estás robando, sabiendo que estás siendo infiel a Dios. En la mayoría de todos nuestros problemas, si no es que todos, vienen de quién no somos aún. Repito, la mayoría de nuestros problemas, o si no casi todos, vienen de quién no somos aún, de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque aún no somos esos discípulos que Cristo espera que seamos. ¿De quién somos como persona? Los problemas matrimoniales, ¿por qué vienen? Por arrebatos que tenemos. Porque decimos cosas sin pensar. Porque pasaste un mal día en el trabajo. Porque tu jefe te regañó. Vienes y te quieres desquitar con tu esposa o con tu esposo. Dices, no, la comida estuvo mal, no quiero, no me hables, no nada. Y comienzan ahí los problemas. Poco a poco te quieres desquitar. No estás reflejando el carácter de Cristo. Pero yo les pregunto una cosa. ¿Actuaríamos de la misma manera si su suegro o su suegra estuvieran ahí? Yo creo que no, ¿verdad? O algunos van a decir, no, ¿qué me importa? No, yo voy a decir lo que diga. Pero se las pongo aún más. ¿Actuarían de la misma manera o actuaríamos de la misma manera si viéramos al Señor con nuestros ojos al lado de nuestro esposo o nuestra esposa? Yo creo que no. ¿Pero qué creen? Ahí está. Vive en nosotros. Pero se nos olvida. Y tenemos esos arrebatos. Y de ahí vienen esos problemas. Y no solamente en el matrimonio. También vienen con los hermanos. Tanto carnales como en la iglesia. En el trabajo. Esos problemas por la gestión del dinero también. Por no tener un carácter de autocontrol. Y decir, no, ahorita gasto y no me importa.
El dinero va y viene. Esos dichos que a final de cuentas acarrean problemas por no tener un carácter fuerte, dominio propio, por no ser humildes. Muchas veces, ¿cuántos no hemos comprado por decir, ay, quiero aparentar? Ay, yo quiero tener esto. Falta de humildad. Falta de humildad. Ahora, no estoy diciendo que esté mal y que te llegues a comprar cosas o que llegues a querer tener algo bueno, pero ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es presumir, estás mal. Si el objetivo es porque realmente nada más quieres tener o lo quieres tener y puedes permitírtelo, está bien. Porque el Señor no está peleado con el que tengamos. Lo que sí es, ¿dónde está tu corazón? ¿En aparentar? ¿En la soberbia? ¿En el orgullo? Si ahí está tu corazón, está mal. Porque aunque sean unas vacaciones, si es para andar presumiendo lo que sea, está mal. Entonces, ¿se dan cuenta? La mayoría de todos nuestros problemas, ¿por qué vienen? ¿Cuál es la raíz? Porque aún no somos quienes tenemos que ser. Discípulos de Cristo. Todos queremos hacer algo cuando deberíamos ser algo. El hacer algo implica ¿qué? Obras. Ay, no. Yo doy diezmos y yo ayudo y yo digo y yo hago y simplemente es en yo y dar voces, altas voces a los demás para que todos me vean, para que todos me escuchen y decir, no, pues es que yo ofrendé tanto, yo ayudé a tal hermano, yo esto. ¿Qué dice el Señor? Que tu mano izquierda haga, pero que tu otra mano no lo sepa. No lo sepa. Queremos dar apariencias de piedad. Queremos estar en un punto, en una posición donde digan todos, ay, qué bueno, él es el hermano. Pero ¿qué tal atrás? ¿Qué tal atrás? Simplemente todo eso se basa en obras. Pero eso no es ser un cristiano, eso no es ser un discípulo de Cristo. Es ayudar mientras nadie me ve. Es estar en comunión con el Señor aunque nadie me vea. Es estar reflejando mi carácter día a día, que los demás me identifiquen. ¿Qué pasaría si le preguntáramos a 5 personas de su entorno, no en la iglesia, laboral, amigos o conocidos fuera de la iglesia? ¿Qué dirían de ustedes? ¿Qué dirían de nosotros? Ay, no, pues es el chismoso. Ah, no, pues es el presumido. Ah, no, es el borracho. Ah, no. Es que no, si conocieras a Pedrito, híjole, no. No sabrías ni en las que hace. Y dice que es cristiano. O realmente dirían, no, él es un cristiano. Tan solo no necesitamos ni hablar en la forma de conducirnos, en la forma de cómo trabajamos. Se denota si realmente somos hijos de Dios o no. Si ya estás robándoles horas a tu jefe, o te estás saliendo antes, o estás saliendo después, o estás haciendo un despapalle de tu vida, un relajo. No estás demostrando el carácter de Cristo. Eso, a final de cuentas, va a acarrear a nosotros problemas. Esos son rasgos de no ser un hijo de Dios. Si no lo estamos, si no nos identifican realmente como cristianos, como hijos de Dios, en un entorno fuera de la iglesia estamos mal. Y tenemos que realmente ver qué estamos haciendo. Si estamos siendo íntegros o no en nuestra manera de vivir. Porque sí, yo digo que soy cristiano, yo pienso, pero no actúo. ¿Y qué es integridad? Es pensar, es decir y es actuar. Si no hacemos esas tres, no estamos siendo íntegros en nuestra vida, ni en nuestro día a día. Un ejemplo de ello vamos a verlo en Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26. Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo os dijeron? A los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, se les dijo así de una manera despectiva, para empezar. Pero los identificaron. ¿Cómo qué? Como Cristos. ¿Por qué? Por su manera de actuar, por su manera de hablar. Decían, no, estos son discípulos de Cristo. Ah, los cristianos. ¿Es que dirían eso la gente que nos conoce de nosotros? Ah, ¿y los cristianos? Y si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántos quieren reflejar realmente el carácter de Cristo en sus vidas? El que se nos diga, ahí va un cristiano, es un discípulo de Dios. No solamente porque se dice cristiano, no solamente porque piensa como un cristiano, sino que también actúa y hace las cosas de un cristiano, de un discípulo de Cristo. La Biblia nos anima a buscar la perfección del carácter, buscando cada día ser más como Cristo. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero ¿qué vemos al principio? La palabra vestíos. La palabra vestíos implica una distinción. Te voy a poner un ejemplo. Un soldado, un policía, un doctor, un bombero. No solamente los conocemos por cómo se visten, sino por cómo se comportan y cómo actúan. A final de cuentas, cada vez que vemos a un doctor con una bata, no esperamos que venga y apague el fuego, ¿verdad? O a final de cuentas que el bombero llegue y se comporte como alguien del ejército, ¿verdad? No. Nosotros tenemos esa ilusión en nuestra mente de que vemos a una persona vestida con tal uniforme y esperamos un comportamiento de ellos. ¿Cierto? Todos. Por eso la palabra del Señor nos dice, vestíos pues ¿como quién? Como escogidos de Dios. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que cómo nos comportemos. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo actúa un hijo de Dios? Ya es lo que vimos. Los rasgos, las características. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Ahora, cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles de nuestro carácter. Unos más avanzados que otros. Pero todos debemos de mirar a Cristo. No entre nosotros. Porque si nos miramos entre nosotros, no, estamos mal. Todos estamos mal. Nadie está exento. No somos perfectos. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de trabajar en nuestro carácter y que cada uno de nosotros somos responsables de qué tanto queremos agradar a Dios con nuestra vida, presentándonos como ofrendas vivas a Él. Si le hemos prometido algo y no lo hemos cumplido, si le hemos fallado en el servicio al Señor, no me refiero a la iglesia local también, me refiero a nuestro estilo de vida. Si le hemos fallado al Señor,
Pues lo tenemos a Él, que es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Para concluir, quiero que me acompañen al Salmo 91, por favor. Salmo 91. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que habita, aquí implica una condicional. Hay una separación, es un estilo de vida para poder estar bajo su abrigo. Y vamos a ver esto. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta que es una condicional? Porque si estamos en tinieblas, no podemos estar bajo su abrigo, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Tiene que haber santidad, tiene que haber una línea de separación, una distinción, algo que nos va a distinguir a nosotros también en nuestro día a día, para que también nosotros podamos decir a su vez, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Para decir eso, tengo que vivir como Dios espera que vivamos. Tengo que ser discípulo de Cristo, no solamente de dientes para afuera, sino que tengo que demostrarlo con mi estilo de vida. Tengo que ser un hijo de Dios. No solamente decir o actuar como tal, sino serlo desde el corazón. Tenemos un refugio, que es el Señor. Muchos le hemos fallado. Todos le hemos fallado al Señor. El problema no es en fallarle. El problema es que sigues fallándole y no cambias. Ese es el problema. El problema no está en cuántas veces le fallas, sino en cuántas veces le pides perdón y cambias. Ahí está lo bueno. En cada vez que la palabra es expuesta a nuestra vida, reconocemos que le hemos fallado. Reconocemos que le hemos pecado. Y cambiamos. Como el Señor le dijo a la adúltera en el pozo, vete y no peques más. No le puso el dedo de que sí, 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido, sino vete y no peques más. Y le vamos a seguir fallando al Señor porque no somos perfectos. Pero no nos podemos escudar en nuestra imperfección para hacer de nuestra vida un libertinaje y no comportarnos como discípulos de Cristo. Despidámonos en oración. Señor Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Padre Santo, te hemos fallado. Hemos pecado contra ti y contra el cielo, Señor. Perdona nuestras vidas, Señor. Queremos reflejar, Señor, tu carácter en nuestras vidas. Ser fieles a ti, Señor, y no al hombre. En todo momento. Si le has fallado al Señor en esta mañana, es el momento que tú le digas, Padre amado, me arrepiento, Señor. Quiero venir a ti, quiero servirte con mi vida. Puedes hacerlo. Entregar tu vida al Señor. Ahora ya eres sabedor de lo que es un carácter de un discípulo de Cristo. Tenemos que actuar como tal.
Padre amado, que tu gracia sea con nosotros en todo momento. Bendícenos, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a cambiar. Te entregamos nuestras vidas en adoración, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.